Sudaca, Perú. Buen periodismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Debate en Sudaca, Perú. Soy Josefina Townsend y estamos en este debate con Fátima Toche y Carlos León Moya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola. Bueno, hoy ha seguido declarando el primer ministro. Hola Fátima, hola Carlos. Esta vez desde Puno y claro, ha tratado de volver a justificarse después de ha pedido ayer disculpas por lo que dijo sobre Hitler y Mussolini. Ahora trató de justificarse y más o menos dijo que, bueno, puede ser genocida, pero hace sobra, ¿no? Y ahora más bien se cita a Alberto Fujimori. Lo que significa entonces que realmente no se arrepintió de haber dicho lo que dijo, ¿no? Porque entonces sí está diciendo que si hace sobra hay que rescatarte eso, y eso vale también el caso de Hitler y Mussolini. Bueno, pero sí ha tenido efectos esta declaración, y no donde uno esperaría que los tuviera, como por ejemplo el Congreso de la República, sino en el propio gobierno, y ha sido despedida de su cargo, le han retirado, entre comillas, la confianza a la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Sonalí Tuesta. Ella ha estado viendo lo que dijo la grabación y lo que dice, pues no es sensato, ¿no? Que son lamentables las declaraciones del primer ministro citando a Hitler cuando tenía, por ejemplo, de desarrollo, por ejemplo, nuestras culturas prehispánicas. También vamos a hablar ahora de lo último que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, bueno, le enmienda la plana al Tribunal Constitucional. Fujimori no puede salir todavía, por lo menos no con esta sentencia de la cárcel, de prisión. Pero vamos primero con algo que quizás, no sé si ustedes concuerdan. Esta indignación que vemos en las calles, vemos y las calles de Lima y los alrededores, creo que ahora se dice, y según el almirante Montoya, y también en las regiones, y también en la prensa, que coinciden. Ayer notabas, Carlos, que de la República y el Comercio, pero también Expreso, o sea, hay esta coincidencia en la que hoy parecen todos morados, ¿no? Coinciden más o menos en lo que dijo el expresidente Sagasti, que se vayan todos, y hay que buscar la manera, él dio una, ¿no? Esto por un lado, pero donde parece no llegar ese mensaje o ese consenso que estamos viendo, que esto es insostenible, lo dice también César Hildebrand, lo dice el mismo Acción Popular en un comunicado, no se ve en el Congreso de la República. Hasta hace un momento un tuit de Susel Paredes, y le pido también que ojalá que pueda actualizarlo, solo habían 6 personas pidiendo interpelar al ministro Aníbal Torres por lo que dijo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo lo ven? A ver, ¿cómo ven esta situación del gobierno y el Congreso por un lado y el resto del Perú por otro? La portada de Yo Hildebrand. creo que sí, el Congreso ha estado de espaldas a lo que la gente quiere desde el día uno, ¿no? Y al real sentir de las personas, ¿no? Y creo que eso se ve reflejado en el 82% que tienen de desaprobación en la última encuesta de Datum. Las personas, para variar, no se ven representadas ni reflejadas en el actuar del Congreso actual. Y ellos también están en una dinámica de querer también atrincherarse, bueno, no todos, la mayoría, en su curul, y por eso se sienten, salvo honrosas excepciones, haciendo mucho, invocándole al presidente que por favor renuncie cuando saben que no va a pasar, ¿no? No va a pasar, así no se consiguen los cambios reales. Ahí cabe resaltar la bancada del Partido Morado, que una propuesta está haciendo. Uno puede discrepar o tener alguna posición distinta, pero está proponiendo un cambio. La misma Adriana Tudela, la congresista Adriana Tudela, que podemos discrepar muchísimo, pero alguna propuesta concreta está planteando. Lamentablemente, el grupo mayoritario de congresistas, yo creo que prefiere hacer el muertito este tiempo y tratar de llegar raspando a los 5 años, aunque sean. Carlos. Y ahora, mientras hacía mi columna semanal de Hildebrand en sus 13, voy a aprovechar el momento para el cherry. Era claro, me parece que un argumento desde la izquierda es, bueno, este es muy privado, ¿no? Eso está yendo como no un abismo, pero cada vez cayendo más bajo en el sótano. Sótano 1, van al sótano 2, sigue al sótano 3. Pero, ¿cuál es la salida? Porque hacer, digamos, jugar al lado de la derecha es hasta inmoral para algunos, ¿no?
Pedir vacancia, no creo que sea la opción tampoco, pero no sé cuál es la salida. Ninguna, seguir que el Estado se siga deteriorando 5 años más, que creo que es lo que va a ocurrir. En todo caso, 4 años y 4 meses más, no llevan 8. Yo no veo ningún indicio de que esto mejore. El nombramiento de ministro de Salud es uno de esos casos, ¿no? Sacas a ministro entre viceministro tiene una trayectoria igual de cuestionable que el anterior y que va a hacerlo incluso aún peor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el argumento? ¿Dejar que eso se deteriore para no darle el gusto de la derecha golpista? Me parece poco válido, ¿no? O sea, ya me parece creo. A ver, hay un argumento ahí, ¿no? Que el presidente Castillo puede enmendar, puede cumplir sus promesas de campaña todavía. Me parece improbable que el presidente cambie. Dos, me parece también bastante improbable que cumpla sus promesas de campaña. Muchas de ellas eran difíciles de cumplir, pero en el estado en el que está, ¿no? Tan débil, tan asediado y tan falto de reflejos y de tino, no creo que tenga la capacidad para cumplir ninguna de ellas, al menos las más avesadas o audaces. Y en tercer lugar, su propósito de enmienda creo que fue en octubre, cuando Sara Guido Bellido y pone a Mirta Vázquez. Su enmienda fue muy corta, 2 meses y medio, 3, y regresó a la senda anterior, casi citando a Eusebio en la senda del pastel, ¿no? Y lo digo también por las declaraciones de hoy día de Aníbal Torres. Defiende a Hitler el jueves, defiende a Alberto Fujimori el viernes, y yo no sé qué siga mañana, que va a defender a Abimel Guzmán, no sé, voy a hacer una ruleta rusa, ¿no? ¿De a quién va a defender ahora Aníbal Torres? Entonces, todo eso me hace pensar que no solamente no hay mucho ánimo de cambio, no hay probabilidades de eso, y la pregunta para mí es, bueno, ¿hasta cuándo? ¿No? Y mientras tanto, ¿cuál es la salida? ¿No darle el gusto a la derecha golpista? Yo creo que ahí necesita alguien, no sé si digamos el Congreso, pero necesita algún tipo de salida. Que quizás no pase por la vacancia, puede ser adelanto de elecciones. Pero a mí, en todo caso, como no solamente un votante de Pedro Castillo, como alguien que activamente llamó a votar por él, me parece que un argumento para mí para votar por él era que deshacerse de él, si lo hiciese mal, iba a ser mucho más fácil que en el caso de Diego Fujimori. Lo sigo pensando. La pregunta es, ¿ese ya es el momento? Quizá ya lo sea, quizá ya sea el momento de empezar en un recambio, en todo caso alguna salida institucional que no ponga en riesgo tampoco la propia fortaleza del Estado, porque creo que es lo que viene haciendo Pedro Castillo, entregando instituciones y ministerios, aliados, a base de componenda y a base de su propia supervivencia, y yo creo que a mí me parece bastante responsable la izquierda decir que solamente lo vas a mantener allí porque, bueno, así dice la ley, y son 5 años. El costo puede ser muy grande, ¿no? Para todos. Y eso a mí me genera cierta impotencia, ¿no? Porque además yo tampoco tengo la salida. Yo no te podría decir, es la vacancia, me queda claro que no va a ocurrir en el Congreso, pero creo que ya llega el momento para algunos, en mi caso, de decir, esta vaina no se puede sostener tanto tiempo. Sí, yo creo que tampoco se puede sostener mucho tiempo. Y sí, había esa idea, ¿no? Cualquier cosa en todo es más fácil, esta idea de dos mafias, ¿no? Que ya llegar al poder, una más organizada que la otra, que era más fácil en todo caso librarnos de un mal gobierno de Castillo que de Keiko Fujimori. Pero ahora el tema se trata de librarnos de los dos grupos que llegaron a la segunda vuelta y que están ahora representados en el gobierno y también representados en el Congreso, que no se quieren ir. Hasta Acción Popular le está diciendo a su bancada, ¿no? Que el presidente renuncie y que acá tengo el comunicado y que el Congreso se autodisuelva. Y hasta ahora no he visto una respuesta. Acá está. Por ello exhortamos al presidente de la República, Pedro Castillo, a dar un paso al costado mediante su renuncia y al Congreso de la República a encontrar la salida constitucional para autodisolverse y adelantar las elecciones generales. Eso, bueno, es un mensaje directo a su presidenta y a su bancada, pero hasta ahora no se escucha, ¿no? Y además se le ve al gobierno, al ejecutivo, desesperado, ¿no? Estas declaraciones de Aníbal Castillo, de Aníbal Torres, Aníbal Castillo, ya sé la dupla, Aníbal Torres, que parecía durante la campaña una persona más o menos sensata, ¿no? Ahora está diciendo que está dispuesto a dar la vida, ¿no? Tampoco se le ha pedido algo así, ¿no? Entonces, el tono en Puno, ¿no? Esa desesperación por pensar que ellos representaban al pueblo y ahora se dan cuenta que el pueblo no está pues con ellos, ¿no? Y es una... No, yo también caí en la trampa de Aníbal Torres. Yo pensé al inicio de que era una persona, por lo menos
decente, ¿no? Pero ya me he dado cuenta que no, y creo que una de las peores cosas que puede ser una persona, un hombre, una mujer, y más aún si es político, es necio, y como diría el Cuto Guadalupe, soberbio. Y creo que ambas cosas le pasan a Aníbal Torres, ¿no? O sea, es incapaz de reconocer un error. Cualquier disculpa, entre comillas, que hace es condicional, siempre es condicional, lo cual no es una disculpa. Y algunos me criticaban cuando yo en algún momento dije que para mí peor que el ministro Condori era Aníbal Torres y que él debería salir incluso antes que Condori, porque me parece que hace más daño Aníbal Torres a este gobierno, me parece. Y nunca yo creo que él va a representar, porque se nota que pues no tiene ningún ánimo de enmienda, tampoco él, y menos se lo va a aconsejar al presidente, tener una posición de conciliación en pro de algún objetivo, digamos, común de país. No creo que con él se consiga. Y respecto a lo que comentabas, Josefina, de deshacernos de estas dos fuerzas, digamos, nefastas, el problema es que no nos vamos a deshacer de ellas si es que no hay una reforma constitucional. No digo asamblea constituyente, que es esa obsesión que tienen algunos, no la entiendo, pero reformas constitucionales políticas son indispensables para salir de este círculo vicioso. Ese es el gran problema que yo veo. Con una sola vacancia podemos tener tal vez unos meses de alivio, y eso. Pero sin reformas constitucionales vamos a caer en lo mismo. Lamentablemente, no vamos a salir de esta dinámica perversa, y eso es lo que a mí me frustra y me da miedo, ¿no? Que no veo tampoco en el Congreso la voluntad mínima de hacer una reforma positiva. O sea, sí creo capaces de hacer una reforma negativa, pero positiva no. En contra de ello ya es caviar, ¿no? Un poco. Ahora, creo que igual lo que hace Aníbal Torres tiene sentido político, ¿no? Porque tú estás generando mayor distancia con la oposición. Entonces, con ese tipo de declaraciones, con ese tipo de enfrentamientos, hay una lógica detrás, ¿no? Que es, vamos a hacer la distancia entre la oposición y yo que sea más grande. Entonces, en ese espacio tienes que elegir. A mí, así, ¿no? Con 3 tornillos menos, o a esta oposición que sigue clamando vacancia a cada momento. Y quizá la postura, digamos, mirando encuestas es, bueno, ni uno ni otro, ¿no? Creo que le es útil dentro de todo, o sea, hacer ese tipo de declaraciones, o en todo caso confrontarle, tiene cierta utilidad. Ahora, ¿hasta qué punto? No lo sé, digamos, tendría que hacer una gran metida de pata o una gran denuncia de corrupción para que eso se vaya cayendo. Pero es útil igual, me parece, ese tipo de declaraciones para él. Lo otro es que también es cierto que si hay un adelanto de elecciones, que puede ser una propuesta mía, lo más probable es que todo siga igual. Son los mismos partidos, son los mismos. Sí, y va a ser lo mismo en realidad, ¿no? Es como sale de ese tratamiento para entrar a otro. Yo no tengo mucha esperanza tampoco allí, ¿no? Porque tendría que ser casi que un acto de la providencia, que un actor político reordene todo, pero ni es una demanda popular, ni la gente está en las calles por eso. Es más una demanda, creo, de ciertas élites, en las cuales quizá me incluya, que te vas a decir, no, pero tiene que haber una reforma y mejorarlos. Pero no va a pasar, porque la oferta de políticos va a seguir siendo la misma, ¿no? O sea, te libras de esto y luego viene seguramente algo peor. Entonces, ahí mi pesimismo me gana, ¿no? Yo puedo decir, sí, yo creo que tiene que haber una salida para esto, pero lo más probable es que el problema continúe, ¿no? Ahora, ¿no es parte de estas élites ya también Aníbal Torres, o no lo ha sido antes? No, me refería a las élites más de opinión, ¿no? Yo creo que las élites políticas, su juego es, ¿para qué va a ser una reforma política en la que yo voy a pagar el pato, ¿no? Pero yo pierdo, sí. Claro, ¿para qué? O sea, ¿qué suicida soy? Para nada, ¿no? Creo Ahora, que sí. van a salir así. Alguien me decía, y si esta idea desde el Ejecutivo es, bueno, que un poco las protestas pueden llevar, mientras más intensas, pueden llevar a que finalmente se diga, este es el momento constituyente. O sea, esto es el estallido, versión nuestra, y entonces la salida es la asamblea constituyente. Qué miedo, ¿eh? A mí me da mucho miedo en la constituyente, porque si miren lo que las fuerzas políticas están haciendo ahora con el país desde el Congreso y desde el Ejecutivo, imagínense qué saldría de esa constituyente. O sea, a mí me queda clarísimo que habría retroceso hasta de derechos humanos.
Y además, el momento constituyente no solo es un mero malestar. Si se ha seguido lo que ha pasado en Chile, no es un mero malestar. Es tener claro en realidad qué norte quieres como país y qué se requiere cambiar en la Constitución para llegar a ese norte. Y lamentablemente en ningún impulsor de la Asamblea Constituyente he escuchado un argumento fundamentado y coherente de algo que necesite un cambio ya en la Constitución para cambiar el estado de situación. Salvo por ahí quien es fan del control de precios, y sí, pues esta Constitución no lo permite, todo lo que dicen ya está previsto en la Constitución, y no es que la realidad va a cambiar por meter un artículo más. Eso ya se ha visto en otros países que han tenido constituyentes. Entonces, para mí, el peligro inminente ahí es un retroceso en derechos humanos. Sí, digamos que para una constituyente necesitas gente movilizada, o en todo caso un liderazgo fuerte que lo pueda llevar adelante. Puedes hacer una constituyente sin movilización fuerte, pero en todo caso con un apoyo masivo a un líder político, que en este caso no hay. Es como una pelea de pitufos, ¿no? Todos tienen un apoyo bastante bajo. El presidente Castillo gana por 40.000 votos. Con eso no ibas a hacer una constituyente, ¿no? Ni con misil. Entonces, eh, ahí me parece que, claro, primero no están las condiciones. Y por otro lado, tampoco somos Chile, no tenemos tanto nivel de organización, no tenemos tanto nivel de movilización, las nuestras son espontáneas, fugaces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda? Que Guillermo Bermejo busca, llenando planillones durante meses, a ver si por ahí se le presenta la Virgen, ¿no? Entonces es como, y ahí es como una cosa enunciativa, ¿no? Es como hace años decías que Perú vaya al Mundial, que Perú tenga una constituyente. Cosas que sabes que en la práctica no van a ocurrir, pero igual las enuncias. Entonces, a mí me parece eso es un riesgo. Yo sí estoy de acuerdo en un punto de vista simbólico con una nueva constitución, a la vez sé que en la práctica, con la constitución tal como está, puede hacer muchísimas cosas. No necesariamente cambiarla te va a traer un mejor país, porque además la ley cambia, pero las prácticas informales en el Perú son mucho más fuertes que la ley. ¿No? Entonces, Y me eso no parece lo... que y me parece que usan la nueva Constitución como un pretexto para decir, es que no cambian las cosas porque se necesita una nueva Constitución. Exacto. Si no hay nueva Constitución, entonces pues no puedo hacer no cambia nada. Y claro, sigue ¿no? tal cual. Y se vuelve un pretexto, exacto, se vuelve un pretexto y se vuelve como una demanda vacía con el tiempo, ¿no? Ya es una demanda vacía, se vuelve un meme. Sí, Y creo que están convirtiendo una demanda válida en un meme. Creo que tú decías, ¿no? Cualquier cosa que pase en la vida no se resuelve con una nueva constitución. Constitución, claro, ¿no? Aparte es como ¿no? Un principio casi marxista, o sea, cambias las leyes, pero las cosas, las estructuras se mantienen allí. Pensar que solamente cambiando una serie de artículos de la Constitución el país va a cambiar es bastante iluso, pero Eso bueno, es. lo Sí, mantienen. alguien había tuiteado, alguien del gobierno, unas fotos en Puno de 3 cartelitos pidiendo nueva constitución, y decía, este es el reclamo popular, ¿no? Ese es el pueblo, ¿no? Bueno, 3 carteles con plumón en una, ¿no? En 2.000 personas. Mira cómo la gente... Sí, pues, como Si hay diría... un cartel que dice fuera Castillo, caviares, la élite de derecha, claro, creo el que son Partido Morado. reclamar nueva constitución y la ley contra monopolios y oligopolios, ese es otro de los temas, ¿no? Pero un tema que también acaba de ver noticias sobre ese y que recién lo estamos tocando, y eso también es notable que lo hablemos al final, cuando normalmente en otros casos, otros años hubiera sido el comienzo, el tema Fujimori. Le acaban de enmendar la plana al Tribunal Constitucional desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el impacto que ha tenido es que, bueno, se tiene que acatar una sentencia así y hacer otra evaluación de Alberto Fujimori, lo que parece también bastante cruel visto desde el punto de vista de una persona que está en la cárcel, ¿no? Que juegue contigo más o menos con una ficha política, ¿no? Yo creo que la gente que ha estado detrás de todas estas movidas estos años para sacar a Fujimori de la cárcel lo odia. Yo creo que lo odia, porque no ha habido ninguna iniciativa seria, realmente seria, para sacarlo de la cárcel, que podría haber sido tranquilamente pelear por un arresto domiciliario. Lo han utilizado políticamente y solo me hace recordar esa señora, no sé si recuerdan que salió en un video cuando se revocó el indulto y decía que la fuerza popular ya se dejó y ya se porque en realidad Keiko ha llevado esto, o sea, el manoseo político
de ese indulto lo ha hecho inviable ya. Inviable. Sí. Ahora, más o menos que se esperaba que esto fuese a ocurrir, quizás no con tanta velocidad, ¿no? Y creo que va a quedar, no sé si muy presente, dudo un poco de eso, pero también es cierto silencio el ejecutivo cuando eso ocurrió, ¿no? Un silencio extraño, una postura blandengue, cuando se esperaba que justamente tuviesen una mayor firmeza. Esa Pero bandera que no, además el antifujimorismo le pudo haber sido decisivo en su historia, ¿no? sí, ¿no? Le deben el triunfo del antifujimorismo y cuando ocurrió fue, bueno, Bueno. vamos a respetar. Y justo hoy, coincidentemente, Aníbal Torres le suelta flores a Fujimori y a sus logros, ¿no? Qué coincidencia. En Puno, ¿no? Estaba ya desatado Aníbal Torres, insisto, ¿no? Ya, Desatado. Sí, desatado, pero no interpelado. Sí, y además creo que ya llegamos a ese punto en el cual uno no espera mucho del Congreso en ese lado, ¿no? Espera una retórica violenta, fuerte, ¿no? Pero en la práctica, en los hechos, lo más probable es que sigan igual, ¿no? Haciendo votaciones sin los votos requeridos para hacer algún cambio, 2, 3, 4 insultos y de ahí todo normal, ¿no? Sin censurar ministros, mirando al techo, que es la dinámica que han tenido hasta ahora. Y mientras tanto, pero eso es para el programa de lunes. Veo acá en Twitter que la Comisión de Constitución aprobó a 6 candidatos para ocupar el cargo de jueces al TC. Bueno, lo comentamos en el siguiente podcast. Sí, ya mucho drama por hoy, por favor. Sí, ya poner el Tribunal Constitucional, le Sí, pongo a ya, llorar. es viernes, además. Sí. Es viernes y damos malas noticias. Bueno, Eso debe llamarse, ¿no? En vez de debate, malas noticias. El podcast de Sudaca, Perú. No, y lo peor es que creo que desde que empezamos el viernes, ya tenemos una semana, agradecer a todos los oyentes, creo que la situación no ha hecho más que agravarse un día tras otro, la verdad. Sí, drama. En vez de debate, no, drama. El podcast de... Todo el día es peor, uno peor que el otro. ¿Cómo estamos todos de acuerdo que algo no puede seguir así? Esto no puede seguir así. Bueno, pero cómo es salir es otro tema. Gracias a ustedes por seguirnos. Chao Fátima, chao Carlos. Muchas gracias a todos, nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Chao. Chao.